Bienvenidos amigos, estamos en una mesa de análisis internacional con nuestro compañero Juan Manuel Suaje Pinto de TLV1 desde Argentina y su servidor Miguel Salinas Chávez desde México, el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Y hoy tenemos un invitado muy especial con quien vamos a platicar sobre asuntos de la actualidad en México y algunos temas internacionales, pero que tienen que ver con México también. Nos acompaña en esta ocasión el ingeniero Gilberto Lozano desde la ciudad de Monterrey, o ahora está en la Ciudad de México. Ingeniero, ¿dónde anda ahora? No, estoy en Monterrey, es correcto, Miguel. Ok, bueno, pues bienvenido, ingeniero, es un gusto tenerlo con nosotros. Usted es quizá la figura a nivel nacional más representativa de la oposición al gobierno de López Obrador y además ha sido una voz muy consistente desde hace muchos años, levantando pues la voz, ¿no? y despertando conciencia sobre los abusos del sistema político mexicano, que bueno, pues sabemos que tiene muchos vicios y muchos problemas, y usted ha sido una voz que ha hecho que la ciudadanía asuma su responsabilidad pues como una parte fundamental y que además está por encima del gobierno. Así que bienvenido, ingeniero, vamos a tener una plática muy interesante con usted y con mi amigo y compañero Juan Manuel Suaje Pinto desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias a Juan Manuel. Encantadísimo de tener esta oportunidad, este espacio. Un saludo pues a todos los latinoamericanos que ven este canal, que sé que ha tenido mucho éxito. Y bueno, dispuesto a las preguntas y comentarios que vale la pena se hagan, porque como tú bien lo mencionaste, Miguel, pues la intención es empoderar a la ciudadanía. Meter un actor político casi inexistente, más allá de instituciones sindicales o partidos políticos, para crear verdaderamente una soberanía, porque nosotros no nos consideramos oposición. O sea, para nosotros la oposición es la que pelea las posiciones políticas. Nosotros nos consideramos los dueños de México. Nuestro posicionamiento es el ser la persona que paga los impuestos, que trabaja y que tiene unos empleados públicos para servirnos. Y en ese sentido, los carteles o partidos políticos, bueno, no son más que grupos que luchan para ser servidores públicos, o eso es la intención. Pero pues la presencia de un mandante constitucional, porque ellos son mandatarios, es clave en este proceso de salto a una manera diferente de manejar la sociedad. Muy bien, ingeniero, pues empezamos. Juan Manuel, por favor, te sí, cedo la palabra. Primero quiero agradecerte, Miguel, por esta oportunidad de estar contigo también, entrevistando a una personalidad como es el caso del ingeniero Gilberto Lozano, por supuesto con el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica y tanto TLV1 desde el norte y desde el sur, ¿no es cierto?, en pinza, tener esta conversación tan valiosa con el ingeniero. Por supuesto, quisiera preguntarle, ingeniero, cuando Manuel López Obrador estaba en camino a la presidencia, tenía en general unas ciertas posturas, ¿no es cierto?, anticorporativas, ¿no es cierto?, usura de alguna manera, fue muy crítico al sistema financiero y prometía, aunque para algunos sectores no, prometía una visión distinta de lo que los partidos tradicionales en México venían proponiendo. ¿Qué pasó en eso y cómo lo ve usted desde su óptica, por supuesto? Bueno, indudablemente Andrés López es un hombre astuto que durante 40 años ha vivido del sistema político. Recordemos que él fue 14 años priista, 24 años perredista, y encontró que es una mina de oro hacer un partido político en nuestro país, y entonces crea Morena. La primera cosa que yo quiero decir es que nadie que esté en el gabinete o nadie que esté en la cúpula del partido de López Obrador, mal llamado Morena, porque Morena tiene una connotación simbólica religiosa muy importante para los mexicanos. O sea, la mexicanidad se reconoce como la reina madre a la reina Morena, que es la Virgen de Guadalupe, y entonces ya desde ahí había una astucia o truco tan fuerte como el haber usado los colores de la bandera mexicana en el partido hegemónico del PRI donde nació López Obrador.
López Obrador, conociendo las truculencias, supo leer perfectamente el hartazgo de un sistema político putrefacto, podrido, y bueno, con la misma gente de siempre, pero ahora disfrazados de Morena, se inventan una postura de rechazo pues a toda la historia de desigualdad, injusticia, violencia, falta de crecimiento, impunidad en nuestro país. ¿Qué nos encontramos después? Porque mañana se cumple, Juan Manuel y Miguel, mañana se cumplen 2 años de este aniversario luctuoso de la llegada de un dictador chavista a México, porque eso es lo que es. Una persona es un dictador chavista, dictador porque cumple los 5 requisitos de un dictador: poder unipersonal, cooptación de los medios independientes, un enemigo invisible, cuarto, un plan inacabado que siempre está prometiendo y nunca cumple nada, y indudablemente el quinto punto que se refiere a la lucha social: dividir al pueblo en luchas de clases sociales, en luchas de colores, de ideologías, etcétera. Dividir para vencer. Entonces, el señor López Obrador hoy nos lleva primero a un decrecimiento el año pasado de menos 2%. Las decisiones económicas que se han tomado con motivo del coronavirus nos van a llevar a crecer menos 10%. La promesa de 2 millones de empleos se ha convertido verdaderamente en 1.4 millones de desempleados y 10 millones de mexicanos más que van a entrar a la pobreza por el pésimo manejo del asunto de la pandemia. El asunto más grave es la violencia. En este momento, en sus 18 meses y días de gestión, el señor tiene ya 45,000 asesinatos, homicidios dolosos, que son un 76% más que la comparación con el mismo periodo de este nefasto Enrique Peña Nieto, y el triple en el mismo periodo de tiempo de gestión que tuvo el señor Felipe Calderón, por hablar de los 2 antecesores. Estamos viviendo la decadencia de un sistema político podrido, en donde este señor es el que nos está haciendo tocar fondo de algo que veníamos cayendo y cayendo. Te doy otro dato más: el desmantelamiento el año pasado del sistema de salud vía el Seguro Popular, una institución, la desmantela, no tenía creada algo en paralelo, y pues hoy estamos viviendo los embates del coronavirus, en donde la propia Organización Mundial de la Salud, con sus intereses despoblacionales que tiene, llama a México, despuesito de Brasil, el peor país para manejar la pandemia, con discursos y narrativas totalmente contradictorias. La pandemia y los infortunios no van a llegar a México, tenemos un escudo protector que es la honestidad, consíguete un billete de $2 y un trébol de 4 hojas y eso te va a salvar. Todas estas no son palabras mías, son palabras del merolico y farsante y charlatán que tenemos hoy como mandatario nacional. Un señor que le promete a la gente, sabe qué decirle, y evidentemente en los resultados él siempre tiene otros datos. Pero yo te voy a decir un dato más. El señor se propone hacer una rifa de un avión que no era propiedad de México, era un arrendamiento, y lo interesante es cómo engaña al pueblo con esa rifa por hablar de un lujo innecesario, pero el señor no dice que desde que tomó el poder el 1 de diciembre del 2018, la deuda mexicana ha crecido el equivalente a un avión diario, 2,904 millones de pesos por día. Desde que el señor llegó, la deuda mexicana ha aumentado 120 millones de pesos por hora, Y entonces el señor saca que va a vender unos autos de lujo que recupera para un instituto que se inventó, que se llama Para Devolver al Pueblo lo Robado, y engaña a los mexicanos al estilo de lo que hicieron los españoles hace más de 500 años, pues cuando con espejitos y cuentitas nos vendían y intercambiaban el oro a los pobladores del México de aquellas épocas. Entonces, el señor hace lo mismo, te vende 26 millones de pesos de artículos de lujo, de joyas que tenía ahí la supuesta anterior presidencia, pero no te dice que cada hora está endeudando al país 120 millones de pesos, que es 5 veces más lo que él en ese show monta. El señor cierra simbólicamente la casa donde vivían los presidentes, Los Pinos, y ahora se siente un rey en el Palacio Nacional.
y su esposa evidentemente tiene toda la conducta de una reina. Claro, para los mexicanos no son más que Luis XVI y María Antonieta, y algún momento van a tener que pagar esa factura. Lo que te quiero decir es que nos lleva totalmente a la ruina. El campo mexicano está destrozado, están cerrando cada 8 minutos una empresa, las fuentes de trabajo se están acabando, y el señor, en ese espíritu de un burgués socialista, al estilo de la familia de Hugo Chávez, al estilo de la familia de Nicolás Maduro, de Rafael Correa y de Evo Morales, y al rato de ustedes allá, los Kirchner o el señor Fernández, pues lo que estás llevándonos es a una dictadura completamente chavista, en donde se enriquece un grupo pequeño de burgueses, porque, bueno, pues su nieto nació en Houston, Texas. Se podrá quejar lo que quiera del capitalismo de Estados Unidos, pero finalmente los autos que manejan sus hijos, fíjate, sin haber trabajado, estimado Juan Manuel y Miguel, sus hijos nunca han trabajado, ya son dueños de una fábrica de chocolates y una fábrica de alcohol. Entonces, eso pinta de cuerpo entero un charlatán, un hombre hipócrita, una persona que miente cada que respira y que ha hecho que el pueblo pensante de México nos organicemos para quitarlo. ¿Por qué? Porque hay un fundamento jurídico que nos da la Constitución mexicana. Y dice en el artículo 39, en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar o alterar el gobierno. No tenemos duda, cada día que pasa, el Señor nos lleva a ser la Venezuela del Norte y no estamos dispuestos a eso. Miguel. Así es, bueno, pues un panorama muy contundente, muy claro de la situación, de cómo está este país, pero además, respondiendo también a la pregunta que habías hecho, efectivamente, como dice el ingeniero, López Obrador, que es un maestro de la mentira, pues engañó a los que quisieron creerle, porque la realidad es que estaba muy claro lo que iba a suceder si él llegaba a la presidencia. De hecho, el ingeniero recuerda muy bien la campaña del 2006, la primera vez que intentó ser presidente de la República López Obrador, y hubo un spot que la verdad le causó pues un daño tremendo a su campaña, pero además fue profético porque decía que López Obrador era un peligro para México. Mucha gente no lo quiso creer, se rehusó, lo tomó como una exageración, y ahora que lo vemos en la práctica con toda esta monstruosidad que nos acaba de narrar de una manera tan contundente el ingeniero, pues ha quedado demostrado que efectivamente ha sido y será siempre un peligro para México por las ideas y los proyectos que él pues trae bajo la manga. Usted, ingeniero, usted ha sido una figura que, además de pues marcar muy bien pues toda esta perversidad que hay detrás de López Obrador, y de marcar muy bien y de tener muy claro los planes y proyectos del Foro de Sao Paulo. Además tiene muy claro, porque yo lo he escuchado en varias declaraciones, en algunas presentaciones, que usted entiende también que hay un problema histórico en México que tiene que ver también con la masonería, a la cual evidentemente pertenece López Obrador, y trae una formación o una deformación de personajes de la historia que evidentemente no pueden tomarse como un ejemplo, porque además sus hechos demuestran que fueron tan malos como los de López Obrador, y me refiero a figuras como Benito Juárez o algunos otros liberales del siglo XIX que él ha tomado como bandera. Sin embargo, las figuras que él tanto repudia y que tanto aborrece, como los conservadores, pues han sido la gente industrial, la gente industriosa, los científicos, la gente que ha sacado adelante al país, que le ha traído desarrollo, y ese es exactamente lo que él tanto repudia en su afán de convertirse efectivamente en una figura que mantenga el control, sometiendo a la población a la miseria, porque no hay forma de entenderlo más que de esta. Ahora, usted también le ha puesto demandas directamente a López Obrador por varios motivos. La más reciente, y quisiera que nos comentara sobre esto, fue precisamente por haber reconocido públicamente pues un delito muy grave, y además cuando ya había hecho público y evidente su alianza, su acercamiento, su amistad con las fuerzas del narcotráfico, específicamente con el cártel de Sinaloa, y cuando él reconoció que directamente dio la orden para soltar a un pues detenido, lo cual es un delito muy grave que le costaría, si en México se aplicara la ley,
le costaría el cargo y la cárcel. ¿Puede hablarnos sobre esto, por favor? Con todo gusto, Miguel y Juan Manuel. Yo quisiera aclarar que mi ideología, o la ideología que en buena parte de la gente que formamos este Frente Nacional, es la ideología de los resultados. Yo hace aproximadamente unos 24 años andaba ya en Argentina viendo el proceso de unir a la Coca-Cola de Argentina con la Coca-Cola FEMSA de México. Así es que me pasé, Juan Manuel, allá por San Justo, por San Telmo, el Mar de la Plata, y siempre disfruté mucho. Esto para decir que la ideología que nosotros manejamos son los resultados. A mí no me hables de izquierdas o derechas. ¿Está mejorando el índice Gini? ¿Sí o no? ¿Está mejorando el crecimiento del país? ¿Sí o no? ¿Está mejorando la expectativa de vida de los mexicanos? ¿Sí o no? Datos duros, hechos, y efectivamente es la forma en que hemos generado una nueva narrativa, estimado Miguel, de que los mexicanos subamos el nivel de conciencia política, no a payasadas, ocurrencias y arengas, sino a los datos duros. En esos datos duros, evidentemente, el señor, por el tipo de trabajo que yo desarrollé profesionalmente y del que me jubilé hace ya más de 18 años, era un trabajo de selección de ejecutivos. Y hay dos premisas que yo aprendí muy bien. Dime con quién andas y te diré quién eres, y por sus hechos los conoceréis. Una persona que quemó pozos petroleros, que era el brazo sucio del PRI, una persona que tomó la avenida Reforma, que le gritó y vituperió a la investidura presidencial llamándole chachalaca. A mí no me interesa quién haya sido el presidente en este momento. Simplemente estoy hablando del comportamiento y las conductas, y que después, en forma espuria, se puso una banda presidencial haciendo que tomaba ya protesta como presidente en el año 2012, te habla del que era fácilmente pronosticable que el peligro para México se iba a convertir en una realidad. O sea, no puede, el olmo no produce peras. O sea, dime que camina como perro, ladra como perro, orina como perro, va a ser perro. O sea, es imposible que pudiera modificar un comportamiento como el que tuvo Dilma Rousseff cuando fue guerrillera, o la historia ahí terrible de Lula da Silva, y esa gente que creó este cartel internacional llamado Foro de Sao Paulo, pues todos coinciden en una visión izquierdosa ante la caída del muro de Berlín, donde Fidel Castro y su hermano Raúl crearon ese Foro de Sao Paulo como una idea de seguir beneficiándose de lo que era la postura izquierda que provocó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la hora que este proyecto de Lenin, Stalin, Trotsky quiebra, pues tenían que inventarse otra cosa, y se inventan el Foro de Sao Paulo. Efectivamente, siempre pegados al narcotráfico, y aquí, en la declaración que hizo el 19 de junio el señor López, no tiene ninguna atenuante en el Estado de Derecho. Se hace una orden judicial para capturar a un delincuente, hay una orden judicial, hay una orden de extradición aprobada, se monta un operativo de 250 personas, tú no vas a montar un operativo si no hay una orden judicial, capturan a este capo, y finalmente López acepta que él decidió y les dijo, suéltenlo, que porque había un análisis de riesgos que podía poner la vida en entredicho de una serie de inocentes. Ninguna parte en el Código Penal Federal de México, en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos o en la Constitución mexicana, te perdona que un policía suelte un delincuente porque lo está amenazando o le dice que le va a hacer algo al rato a su familia. Simplemente no existe. No existe ese atenuante. El señor en este momento ya no es presidente de México. De acuerdo al Estado de Derecho, está inhabilitado y destituido en automático en el momento en que es un criminal confeso. Y como bien dices tú, apreciado Miguel, eso sería si existiera el Estado de Derecho. Hoy vemos un fiscal general de la República a modo, carnal, verdaderamente durmiendo más siesta en su oficina que lo que trabaja. Es una persona octogenaria, ya completa, y no porque sea octogenaria, simplemente ya su condición mental, física, de entusiasmo, es cero. Y Alejandro Gertz Manero,
de oficio debería de perseguir este delito y generar una imputación del delito para de inmediato generar una orden de aprehensión contra López Obrador que debería estar en las manos del Poder Judicial Federal. Estas ambas cosas hemos venido, este movimiento de ciudadanos empujando, presionando, y efectivamente metimos una primera querella simplemente para poner una alarma de decir, oiga, señor, a ver, aquí hay un delito grave, está perfectamente estipulado en el artículo 150 del Código Federal Penal, se llama evasión de reos o evasión de detenidos. O sea, usted está cometiendo un delito grave, se le considera grave. Aquí no hay manera de que podamos ahorita cambiar la ley. Eso ya debería de venir una persecución de oficio. Sin embargo, efectivamente, como tú bien lo dices, Miguel, presentamos una querella. Dios mediante, la próxima semana vamos a robustecer el juicio político contra López, porque en este momento la Cámara de Diputados, en una figura que se llama eliminar la recusación. ¿Qué es la recusación? Que en el dictamen del desafuero de López Obrador no participe la gente que tiene conflicto de interés. Es decir, los diputados morenos no deberían de participar en ese dictamen para ya desaforarlo y meterlo a la cárcel. Al menos 6, 7 años. Él es un criminal confeso. Te lo dice cualquier abogado recientemente egresado, no se diga los doctores en Derecho Constitucional, los penalistas. El señor incurrió en un delito grave, lo confesó, si tú quieres, por problemas de medicamentos que no le hicieron efecto y porque habían dicho muchas mentiras. Se había dicho que el Gabinete de Seguridad había tomado la decisión, que él avaló, que no había tenido nada que ver. O sea, todas sus mentiras, que son de cada 15 segundos, fueron totalmente rebasadas a la hora que él confesó su crimen. El señor López no es presidente de México en este momento. No es presidente de México, de acuerdo al Estado de Derecho, que es el que debemos de empujar nosotros. Indudablemente está el apoyo de sus cómplices. El presidente de Argentina ha dicho que los dos polos que van a mover a que se convierta en color rojo toda Latinoamérica, que ya nada más quedan ellos dos, porque bueno, pues el señor Bolsonaro en Brasil o los señores que acaban de tumbar a Evo Morales. Imagínate cuál no será el crimen de haberle mandado un avión de la Fuerza Aérea a traer a Evo Morales, que tiene una orden de aprehensión porque hizo crecer los campos coca-coleros 7 veces para consumo de droga. No es para entretenimiento, no es para hacer un tecito que te permita ir a Machu Picchu. No. Crecieron 7 y creó un aeropuerto exclusivamente para ese transporte aéreo de la droga, totalmente amarrado con Nicolás Maduro, en donde esperan pues otro cómplice más, que es llegar al puente de México. Entonces, el haber mandado a Evo Morales, ¿quién estuvo en la Cámara de Diputados de Bolivia? Entró 2 veces a la Cámara de Diputados con un salvoconducto. El Chapito, el mismo que soltó López Obrador. El señor tenía una influencia en Bolivia, estando Evo Morales, para manejar completamente esta línea internacional de narcotráfico, lavado, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente estamos ante un cartel. No se diga Marcelo Ebrard, Manuel Bartlett, o sea, tienen toda una vida metidos en eso. Durazo, toda su vida ha sido el interlocutor con los carteles, y ahora es el secretario de Seguridad Ciudadana, por eso lleva 46,000 asesinatos. Entonces, estamos ante un problema sumamente delicado, en que no los van a resolver el problema ningún partido ni ningún gobierno, porque ellos son el problema. Y entonces eso de la ciudadanía tenemos que actuar para no ver que México se convierta en la Venezuela del Norte, y que bueno, estamos invitando también a los amigos argentinos a que cuiden lo mismo, hagan su proceso de empoderar a la ciudadanía, fuera de partidos políticos, porque todo lo que tocan los partidos políticos, todo, son, en lugar del rey Midas, el rey excremento. Te lo echan a perder. Aquí entre más pureza haya y autenticidad de la ciudadanía defendiendo sus derechos, empoderándose y verdaderamente actuando con base en la Constitución, es lo que puede salvar a Argentina de que no se vaya a convertir en otra Venezuela o nosotros en otra Venezuela. Ingeniero, usted recién decía, el general Perón en la Argentina comentaba que la víscera más sensible, la víscera es el bolsillo, ¿no?
la gente actúa de acuerdo a la economía, cómo está, si está bien. Nosotros percibimos que en México no está sufriendo un grado inflacionario como por ejemplo lo está viviendo Argentina. Entendemos que también el contexto mundial del coronavirus ha limitado mucho la actividad económica, sin duda, y eso ha repercutido en empresas, en el empleo, etc. También entendemos que hay un nuevo orden mundial, ¿no? Usted mencionó, nosotros dividimos izquierda y derecha, ya son dos caras de una misma moneda, ¿no? Porque ambos trabajan igual, es una especie de socialdemocracia, donde en lo cultural es de izquierda y en lo económico es de derecha, ¿no es cierto? Pero todos endeudando los países, etcétera, etcétera. Yo quisiera que me dé un pantallazo si en el aspecto inflacionario esto afecta al individuo, al ciudadano mexicano, y si los planes sociales también son elementos utilizados para poder apalear a veces algunos momentos de crisis. Pero ¿cómo percibe usted si la inflación no es tal, en qué juega el ciudadano medio o el candidato o el posible político de ofrecer una visión distinta o una estabilidad más tranquila más allá de la inflación y de los pagos inflacionarios a los grandes buitres o fondos de préstamo, ¿no? Sí, con todo gusto, Juan Manuel. Y tienes mucha razón. Lo que golpea el bolsillo pues es lo más sensible para cualquier familia. Indudablemente, hoy se acabaron las esperanzas para todos los muchachos que han estudiado durante años para graduarse de ingenieros, médicos, abogados, contadores, técnicos mecánicos, técnicos electricistas. Se están enfrentando a un mercado en donde no hay trabajo y no se ve para cuándo pueda haber trabajo para ellos. Y esto empezó desde el año pasado. En el caso de México, no tengo los datos muy claros de lo que ha ocurrido en Argentina, nosotros estamos sufriendo esta situación de crecer poblacionalmente el 1.5%, mientras que la economía se cae menos 0.2%, lo que te da un 2% de gente que va llevando a una pobreza, a un desempleo, y no se diga a que la clase media se ha venido cayendo. O sea, la clase media del país está en un sándwich, que es la que más está ahorita resintiendo esta primera parte. Indudablemente sus consumos pues tienen un impacto a la hora que el peso mexicano se ha devaluado 20%. En su momento llegó a un pico hasta de 30% con López Obrador. Ahorita estamos en una devaluación del 20%. Quiere decir que todo este proceso de un mercado de importación de cosas, etcétera, te genera ya de salida, aunque la inflación esté del orden del 5%, está dentro de lo que cabe controlada. Y te voy a decir la razón, el Banco de México. El Banco de México es un banco autónomo y ha logrado mantener su autonomía para que no nos venga un loco a imprimir billetes en forma indiscriminada, caprichosa, haciendo creer que porque imprime más billetes, la masa monetaria crece y se genera la inflación toda vez que no hay productos y servicios. Entonces, eso no ha ocurrido. No le han quitado la autonomía al Banco de México. Hay amenazas, hay críticas fuertes del gobierno de López a querer y tener injerencia, pero al día de hoy la maquinita de hacer el dinero pues ya no está como estaba en las épocas de la tercera T. ¿Por qué hablan de la primera T, la segunda T y la tercera T y el 4T? Porque así le llaman a su transformación, la cuarta transformación, haciendo alusión a cosas históricas de México, pero la verdad es que el intento de convertir a México en un país socialista comunista inició con Plutarco Elías Calles, fue el primer intento, y en ese momento que cerró las iglesias, te diría que cuando tomó la decisión de un ateísmo a ultranza, pues generó una reacción que lo hizo que ese primer intento de volver a México al estilo de Rusia no ocurriera. Recuérdate que él fue la persona, Plutarco Elías Calles, pues que se trajo a las épocas de Trotsky y todo eso por acá, ¿no? Bueno. Después hubo un segundo intento con Lázaro Cárdenas. De hecho, él se trajo de asesor ruso al abuelo de la actual jefa del Distrito Federal o de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El señor Sheinbaum era un asesor ruso que intentaron, con la expropiación petrolera y una serie de cosas,
también buscaron implementar completamente una sociedad socialista comunista que se vio detenida a la hora que la parte extranjera pues repudió con mucha fuerza. Había muchísima inversión extranjera y eso hizo que se detuviera Lázaro Cárdenas. La tercera intento de poner el comunismo socialismo en México fue con Luis Echeverría. También grupos de paramilitares, ligas de lucha de clases de secuestradores, la Liga 23 de septiembre, todo manejado desde el poder. El señor Luis Echeverría tampoco tuvo mucha suerte, porque en ese momento pues ya el pueblo de México estaba más sensible, y ahorita en esta crisis yo te diría que está sufriendo mucho la clase media, muchísimo, y la clase marginada con la mano estirada para el programa totalmente clientelar que tiene López. Y te voy a dar ejemplos de lo que es un programa clientelar. Le quita todas las medicinas a los niños con cáncer y hacia adentro se cuela la información donde López dice, al cabo esos niños no votan. Fíjate el tema, Juan Manuel. O sea, todo está orientado a la gente que va a votar. Todos los programas sociales no son para revertir la crisis o para revertir el que las fuentes de trabajo no se pierdan o que haya procesos sustentables. No, ellos hacen un censo que tiene una camarilla que se llama Servidores a la Nación, muy al estilo copiado de Venezuela. Levantan un censo y te dicen, muy bien, te vamos a dar 3,600 pesos, el equivalente más o menos a, estoy hablando de que $150 al mes, y con esos $150 al mes tú vas a votar por Morena. Oye, pero haz lo que quieras, aquí están tus $150. Lógicamente ahorita por el problema del precio del petróleo, la caída de la economía, ya se están viendo en problemas para poder seguir sosteniendo eso. Entonces están teniendo que quitarle dinero a la ciencia, a la tecnología, a la salud, a la seguridad, a todos se le ha quitado dinero para poder mantener este proceso clientelar de los futuros votantes del próximo año. Todo dirigido a gente que pueda votar. Nada más. Lo demás, gente con enfermedades crónico-degenerativas, ahorita una persona que se tiene que hacer hemodiálisis la tiene que pagar por fuera, ha limitado completamente todos los servicios de salud a muy básicos para que la gente tenga que pagar hasta por sus análisis de laboratorio, análisis de sangre, todo ya tienes que pagar por todo. Y eso está haciendo sufrir a la gente. ¿A cambio de qué? Pues de que sí, efectivamente, todos los millones, varios desempleados están recibiendo esa dádiva o esa limosna que no va a ser sostenible, que nos va a llevar a convertirnos en Venezuela. Entonces, yo te voy a decir el siguiente dato. El pasado sábado y domingo, Juan Manuel, salimos a una protesta con vehículos, porque ahorita con la pandemia no era fácil hacer una marcha en donde no se pudiera cuidar ahí una amenaza de contagio. 2 millones de mexicanos, mínimo 2 millones de mexicanos. ¿Es poco? Sí, pero todo eso brincamos de 400,000 a 1 millón, a los 14 días a 2 millones, y yo te aseguro que el 12 y 13 de julio vamos a hacer 4 millones. 4 millones de mexicanos que estamos dispuestos a tomar las plazas del país allá por agosto o septiembre para que no nos paremos de ahí hasta que no se vaya López. Sabemos que nos lleva a la destrucción total y no queremos ir a unas urnas secretas a votar con un país ya totalmente destrozado, en ruinas y con daños irreversibles, Juan Manuel. Ingeniero, discúlpame Miguel que le vuelvo a preguntar, ¿no es cierto? Estamos viviendo en toda Hispanoamérica, como bien dijo el Foro de San Pablo, etcétera, la eliminación de la clase media en todos los países. Cuanto más pobreza y vivan de planes sociales, mejor. Cuanto más concentración de la riqueza en pocas manos, mejor también, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esto ha sido funcional a la política del hoy. ¿Cómo aplicaría Frena esta alteración, digamos, de una política económica que conlleve a un bienestar general, o al bien, la verdad y la belleza, como decimos aquí? Sí, con todo gusto, Juan Manuel. Decirle a la gente que nos escucha que Frena es un frente nacional. No es una oficina, no tiene chequera, es simplemente una unidad de los mexicanos para defender a nuestras familias, nuestra patria
las cosas en las que creemos en mayoría. Porque recordemos que López Obrador llegó al poder en México con 30% de los votos. Es decir, 70% de los mexicanos en edad de votar no votaron por López. Pero hoy el sistema de mayoría simple pues permitió que el señor llegara al poder, toda vez que firmó un pacto de impunidad con el anterior presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete para convertirlos en intocables a cambio de que él pudiera llegar a la silla presidencial por la vía de que muchos votos que eran del PRI o del PAN, que se fracturó también, pues fueran a López Obrador a cambio de que no tocara ni con el pétalo de una rosa a todos los delincuentes que saquearon al país el pasado sexenio. Aquí no has vuelto a escuchar nada de la gente que robó miles de millones de pesos o de dólares. Bueno, sabemos de la intervención de George Soros, la historia del movimiento sionista, la masonería como control político, el control de los bancos centrales como procesos de pinza para controlar a pueblos enteros, los Illuminatis y los Rothschild y todo eso, Rockefeller, JP Morgan, Andrew Carnegie, etcétera. Conocemos que la Reserva Federal de los Estados Unidos está en manos privadas, no es un banco central. Es alguien que se inventa el monopolio de generar dinero y cobrar por él sin que él lo haya producido. Así es que conocemos muy bien la geopolítica de este manejo, pero también conocemos que hay países que han logrado blindarse a eso. Yo te digo, en Japón yo no veo eso, en Singapur yo no veo eso, en Finlandia yo no veo eso. O sea, esa intervención del nuevo orden mundial no la dejan entrar. Y es porque el pueblo está organizado, saben qué es lo que quieren, ven el rumbo y no dejan que intervengan. Recordemos que ahorita un empleado de George Soros es el asesor principal de López Obrador, se llama John Ackerman, nacido en Filadelfia, trabaja para la Open Society de George Soros y tiene de dama de compañía a la secretaria de la Función Pública de nombre ministra de la Función Pública, Heréndira Sandoval Ballesteros. Y el señor trae muy clara su agenda. Lo mismo Paco Taibo. Hay 7 extranjeros que tienen una influencia en el gobierno mexicano como nunca nos imaginamos, al grado tal que recordamos la letra del himno nacional cuando dice: mastiosare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Paco Taibo es un español anarquista comunista al que torcieron la ley para ponerlo como director del Fondo de Cultura Económica. Luciano Concheiro, subsecretario de Educación, es un cubano. John Ackerman es un americano. Héctor Díaz Polanco, el director de ideología del partido en el poder, es un cubano. Epigmenio Ibarra es un guatemalteco socialista comunista. Entonces yo te puedo encontrar 10 gentes que tienen una fuerte presencia por el Foro de Sao Paulo en el destino de México, que ni siquiera nacieron en México. Y eso es de lo más terrible, Juan Manuel, y que vamos a tener los mexicanos que defender nuestra tierra con todo lo que sea un proceso pacífico, no violento, pero con mucha firmeza, con mucha firmeza. Los vamos a sacar a todos. Y si quieren, pues se los mandamos a Argentina ya para que acompañen a Fernández. Estoy bromeando, ¿eh? Ya los tenemos acá sí, también, no se preocupe. Sí, ya los tenemos. Sí, tú lo sabes ahorita, Juan Manuel. Sí. Mira, metieron 721 médicos cubanos. Esta historia ya la vimos en Bolivia, ya la vimos en Venezuela y en Ecuador. Son espías del G2 cubano. La mitad de ellos ni son médicos. Y se le están entregando casi 60 millones de pesos al gobierno cubano para mantenerlo, a cambio de que a lo mejor les dan $50 a los médicos que mandan. No es más que un convenio del Foro de Sao Paulo, como también el enviar buques con gasolina refinada a Venezuela ante la sanción internacional que tiene, entregándole dinero a El Salvador, entregándole el dinero a Guatemala, entregándole dinero de los mexicanos. Y aquí los niños no tienen medicamento para el cáncer, te lo juro. Miguel. Eso es un sistema comunista. Es muy importante lo que ha dicho. Usted, ingeniero, sabe
El canal TV1 de Argentina, igual que la plataforma también a través de la cual estamos haciendo esta entrevista, que es el Boletín de Información Estratégica. Somos dos medios de comunicación y análisis que estamos pues muy familiarizados con estos temas que usted ha mencionado y que frecuentemente abordamos estos asuntos que usted mencionó, la masonería, el sionismo, el nuevo orden mundial, son nuestros temas comunes. Pero yo realmente, prácticamente usted es la única persona de su nivel, con su presencia mediática y con su liderazgo en México, que yo conozca o identifique, que le haya escuchado públicamente hablar sobre estos temas, lo cual a mí pues me da mucha mucha certeza sobre que usted tiene muy claro que tenemos un enemigo, cuál es el enemigo, dónde está actuando, y que aquí tenemos a su representante y es al final de cuentas un peón, muy malo, pero es un peón al final de cuentas, que está cumpliendo una agenda que no salió de su cabeza, sino que simplemente se le impuso y él la aceptó. Yo quiero ahora hacerle una pregunta específicamente sobre el proceso electoral en Estados Unidos, porque además siempre la política norteamericana pues ha influido para bien o para mal en México, desde 1821 que entró la primera logia masónica a través de el ministro plenipotenciario Robert Poinsett en México. Han ejercido una influencia en la política mexicana, pues generalmente para mal, y ahora vemos este nuevo capítulo donde el presidente Donald Trump manda llamar, porque literalmente eso fue, no es una invitación, sino mandó llamar a López Obrador a la Casa Blanca. Pero aquí el asunto es el siguiente, bueno, quiero saber su opinión sobre esto, pero muchos analistas están diciendo evidentemente que para Trump es como una proyección con miras electorales el llevar a López Obrador. Sin embargo, las dudas que yo tengo es, López Obrador y Trump pues representan dos proyectos de nación totalmente opuestos, es decir, mientras Donald Trump está a favor y está reactivando la economía y además su campaña la basó en regresar el orgullo norteamericano, de reactivar la economía, de generar empleos, y lo ha cumplido. Además, él está en contra, por ejemplo, pues del aborto, él está en contra de la legalización de las drogas, y son muchas de las líneas por las cuales López Obrador ha ido impulsando. Entonces, ellos ideológicamente y políticamente se puede decir que son totalmente opuestos y contrarios. Sin embargo, Trump no ve a López Obrador como un enemigo, simplemente porque cualquier cosa que él le dice, pues el otro la acepta y la hace con una sumisión quizá que no habíamos visto desde Benito Juárez, ¿no? Con Lincoln, cuando negociaron el acuerdo famoso de McLean Ocampo. Entonces la pregunta aquí es, ingeniero, ¿cuál es usted cómo evalúa la visita de López Obrador a Trump? ¿Puede ser que sea una llamada de atención de Trump a López Obrador para que corrija el rumbo? Porque además yo creo que lo ve muy claro el presidente Trump, que si México se sale por completo de control, donde la delincuencia, como parece que está sucediendo, se tome el control de las rutas de comercio, de la actividad económica, como está sucediendo, y que eso detone una salida masiva de millones de mexicanos que quieran pasar a Estados Unidos legal o ilegalmente, eso le va a pegar electoralmente y eso va a generar un problema social gigantesco que no va a poder detener con la Guardia Nacional ni con el Ejército. Entonces, la visita de López Obrador a Trump, ¿usted la ve como una llamada de atención, como un correctivo, o lo está viendo como muchos, que yo creo que están equivocados, pero muchos lo están interpretando como un respaldo a López Obrador y como diciéndole, tienes mi apoyo para sostenerte en el cargo? ¿Usted cómo cree que se pueda interpretar esta visita? No, pues es una pregunta muy profunda. Mira, lo primero que me gustaría comentarte, Miguel, es que yo creo que no hay mucha gente hablando de estos temas tan delicados. Lógicamente porque, bueno, pues se sabe que corre riesgos, ¿no? O sea,
la forma en que actúa la masonería y ese tipo de fuerzas oscuras, pues son fuertes. Pero también tenemos ejemplo, afortunadamente, de países que a través de romper el fusible, el títere, no avanza. O sea, el nuevo orden mundial, pues mira, yo no me voy a ir a pelear allá a Alemania con los Rothschild o la generación de los Illuminati. No, yo lo que tengo que tener claro es que hay que quitar a López Obrador, que es el fusible. Y hay que ver cómo ese fusible complicamos para que siga interviniendo todo lo que va y atenta a los valores básicos de los mexicanos. O sea, todo el lenguaje que se empieza a escuchar es el de Soros, ¿no? Ideología de género, matrimonio igualitario, aborto como gran industria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que sí se puede atacar el fusible, aunque parezca que no estás yendo contra la máquina central, pero ha sido un buen método de contención de muchos países y lo han logrado. ¿El por qué no haya mucha gente que lo quiere platicar? Pues, decía mi papá que para tener el hocico grande hay que tener el rabo corto. O sea, también hay gente que pues ha caído en juegos en donde fácilmente le pueden... Yo aquí, bueno, pues hemos tratado de llevar una vida limpia, que dices, bueno, me podrán inventar, como ahorita me acaban de inventar que parece ser que traigo un plan de atentado contra López Obrador. O sea, ya la verdad no encuentran manera de cómo desprestigiar al frente. ¿Qué sucede? Yo sí creo que López Obrador es llamado a que le jalen la oreja. Sin embargo, tenemos que tener claro los americanos. Los americanos no tienen amigos, tienen intereses. Eso lo decía desde tiempos atrás, creo que John Gavin, cuando fue embajador de Estados Unidos en México, este artista, decía, no se confundan, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Así que pónganse vivos siempre. O sea, haz de cuenta que fue su última frase lapidaria antes después de su trabajo como embajador de Estados Unidos en México. Y ya sabemos la historia, ya de todos los Poinsett y todo eso. Bien, los Adams. El asunto para mí es, Trump efectivamente tiene un proceso 180 grados de su visión de Make America Great a este señor que dice Make Mexico Venezuela. O sea, efectivamente son totalmente contradictorios. Pero para Estados Unidos tampoco se va a andar preocupando. Mira, mientras no afecten mis intereses en Venezuela, si quieren ser chavistas, que sean chavistas. Ellos lo que tienen es que levantar el muro. Y es lo que han hecho. La salida y el presupuesto aprobado por el Pentágono, ya no digas por la Cámara de Parlamento, no, lo ha aprobado la Cámara Baja o la Cámara Alta de Estados Unidos. No, es el Pentágono el que le está dando el dinero y Trump les dice, no se preocupen, yo lo recupero con los mexicas, ¿no? Con aranceles o ya me las ingenio. Pero hay que subir el muro. Y es un muro que alrededor de Belén, no sé si tú conozcas, Miguel o Juan Manuel, el muro que crearon los judíos alrededor de Belén, yo lo fui a visitar. Es un muro que dices, ok, son 7 metros de altura, sí, pero tiene la tecnología para llegar 20 metros abajo de la tierra y 40 para arriba. O sea, no vas a saltarlo con garrocha. No es nada más el muro, es todo lo que significa un proceso verdaderamente cerrado, como son los 800 kilómetros de muro que se pusieron en Belén. Simplemente cada kilómetro costó $1 millón, para que vean la tecnología con la que está hecho. Y bueno, los judíos dijeron, nos tenemos que erradicar el asunto de los actos terroristas del Hamas y todos esos movimientos, y así se protegieron. Bueno, yo creo que si López Obrador sigue insistiendo en el muro es porque tiene bien claro primero lo siguiente. Mira, López, esta caravana de 75,000 personas que ahorita se está formando en Honduras, si tú los quieres mantener, los mantienes tú, pero aquí no llegan, que te quede claro. Es más, te voy a devolver, mexicanos. Eso es lo que le va a decir. La segunda cosa, mira, te perdoné lo del Chapito, pero ya estoy a punto de declarar terroristas a esta gente. Así es que ponte vivo. Y creo que hasta ahí va a llegar. Tanto como decir, cancela la ley de extinción de dominio, no amenaces al Instituto Nacional Electoral, deja de estar pegándole a la prensa. Esas son cosas que no van a estar en la conversación. Él simplemente me lo imagino hacia Trump, con sus 3 puntos claves. Te declaro narcotráfico, te declaro terrorista, Ya te vimos ahí saludando a la mamá del Chapo. Ya te vimos saltando al Chapito, ya te vimos en el cumpleaños del Chapito, ya te vimos. Así es que cuidado. ¿Qué información tiene
la CIA como para decir que, mira, mientras lo tengamos agarrado al señor López, con algo lo tienen agarrado, y a lo mejor es con todo lo que ha soltado el Chapo. A lo mejor el Chapo le dijo, no, pues si mira, aquí están los videos donde nosotros le patrocinamos la campaña a este güey. O sea, a lo mejor ya lo tienen, digo, para hacer que vaya como va a ir, claro, Trump le dijo, mira, friend, tú diles lo que quieras al pueblo de México, engáñalos, diles que tú eres el que vas a venir a saludar por el Temec, tú di lo que quieras, eso no me interesa, nomás que te paras aquí, y así como te paré el asunto de volver a la Guardia Nacional Border Patrol en Chiapas contra los centroamericanos, te voy a decir qué vas a hacer. ¿Cuál es el problema de eso, Miguel y Juan Manuel? Que como son puntos realmente de alto interés para los Estados Unidos, no podemos sentir que Trump se nos convierta en el Chapulín Colorado para salvarnos de seguir en el chavismo. Porque ellos nomás protegen sus intereses. O sea, mira, si se acaba la clase media, si meten ley de extinción de dominio con extensión a cualquier acto sospechoso de Hacienda, a ellos les vale sorbete, no le van a dedicar tiempo a eso. Y eso es lo que te dice la gente de Venezuela de buen nivel. La gente de Venezuela de buen nivel se equivocaron en grande, no se diga los grandes empresarios de Ecuador o las grandes mentes de Bolivia. Le apostaron a que Estados Unidos no iba a dejar que se volvieran rojillos. Y le apostaron y se equivocaron. Y ese es un problema que vivimos de cierta confusión en algunas cabecitas de gente en México, que creen, no, hombre, ¿cómo va Trump a permitir esto? No, si al rato te llega Joseph Biden, no sabes qué va a pasar. Esa es una. Y dos, hay también la versión de que Trump tiene un interés económico muy claro. Jared Kushner está asociado con Luis Videgaray y son una fuerte accionista en Dos Bocas. Ojo, no lo he podido confirmar, Miguel, pero yo no sé si sepan ustedes, Juan Manuel, que uno de los interlocutores de López Obrador en la Casa Blanca es Luis Videgaray. Hazme favor, y de excelente fuente la información. Luis Videgaray, Juan Manuel, es el ex canciller y fue secretario de Hacienda en el gobierno de Peña Nieto y al final fue el canciller, y gracias a él y a la relación que está mencionando el ingeniero, es que invitaron a Trump cuando era candidato, y que fue un escándalo tremendo aquí en México, porque lo trajo básicamente dándole el aval del gobierno de México de que él era el candidato que quería el gobierno de México, bueno, de manera pues muy ingenua pues, o indirecta, pero que iba a ganar. Y después supuestamente había una invitación para Hillary Clinton que ella misma rechazó por haber traído a Trump. Nada más quería hacer esta acotación de quién era Luis Videgaray. Es correcto, y bueno, el señor sabemos que fue el cerebro de las factureras. Él es el cerebro central de las factureras, de todo el cierre de la frontera con los autos chocolates para él tener un negocio propio. Es un cuate que se hizo multimillonario, sumamente corrupto, brillante, pero tan corrupto como Al Capone, ¿verdad? Bueno, el tema para mí es que evidentemente Trump, pues sí, a lo mejor sigue leyendo que sí hay todavía cierta aprobación, sobre todo de los mexicanos que están en Estados Unidos, y que pueda traerle algunos votos hispanos, porque mire, vean cómo trato a México, ¿no? Sean contra López o sean como López, él dice, sigo dándole un trato de jefe de Estado a México, a pesar de que esté representado por alguien, que esa parte sí es importante, Miguel y Juan Manuel. A la oficina de Oval han llegado cientos de cartas de inversionistas americanos en donde están completamente pálidos ante la situación jurídica del asunto de las actividades no esenciales, las armadoras de autos, todos los intereses de Estados Unidos ahorita se han visto comprometidos por la forma del manejo económico que ha hecho López Obrador. Y claro que le han llegado las cartas de esos inversionistas que son fuertes republicanos para decirle a Trump, oye, regaña a este sonso también por lo que está haciendo en México, porque nos está afectando. O sea, creo que eso también se va a sumar. Y lo ves en el último tuit que envió Christopher Landau, cuando dijo, evidentemente, amigos americanos, México no es un lugar para invertir ahora. Lo dijo con todas sus letras. Es lapidario la forma en que lo dijo. O sea,
Claro, no es nada nuevo para nosotros los mexicanos. A.T. Kearney, que es una compañía internacional, ya nos sacó de la lista de los top 25 para invertir. Y ya había muchas calificadoras que habían venido diciendo, México va a ser bono basura. Al rato Pemex va a ser bono basura. Han venido bajando la clasificación de las calificadoras. Entonces, ya el ambiente internacional es que poner un peso en México es perderlo. Poner un peso en México tiene una total incertidumbre. Eso ha hecho que nos aislemos como si fuéramos la isla de Cuba a la inversión extranjera, a las oportunidades de empleo, y pues eso le conviene y le viene como anillo al dedo a una dictadura chavista. O sea, la dictadura chavista, entre más corta, todos sus hilos internacionales le es mejor, opera con más libertad. Entonces el asunto de mi política exterior es la interior, ¿se recuerdan esa frase? Es de Chávez también, es de Chávez. Ni siquiera la inventó el grupo de Morena, no, es de Chávez. Chávez dijo, a mí me importa poco lo que hagan todos los demás. Venezuela es soberano y aquí no necesitamos a nadie. Nos sobran todos los extranjeros, van para afuera. O sea, eso ya lo vivió Venezuela y ya sabemos lo que pasó. Bien. En realidad, usted mencionó muy bien el tema este de que en realidad cuando los candidatos en campaña dicen una cosa, en la realidad es otra, ¿no? La vida cotidiana los lleva a engañar. Los pueblos son fáciles de engañar. Un poco usted lo dijo, ¿no? Como le diría el presidente Trump o cualquier poder mundial que tiene intereses en un país, le dice, bueno, mira, no me importa lo que digas, puede ser Robin Hood en tu país, pero acá tenés que cumplir la letra chica. Y la letra chica impone. Así es. Pregunto en este aspecto. Hoy vivimos un mundo muy complejo. China está teniendo preponderancia. Rusia, por otro lado. Tenemos también Estados Unidos, que hay un embate ahí muy fuerte entre ambos. Hoy en día, ¿quién consideraría usted como un mejor aliado? Más allá de que usted dijo, los norteamericanos velan por sus intereses, los ingleses velan por sus intereses y lo aprenden desde el colegio primario, pero en nuestros países parece como que esa palabra no está en el ámbito político. De hecho, nuestros países fueron perdiendo porque no velaban por los intereses, ni nacionales ni populares. Ahora, hoy vivimos un mundo distinto y una complejidad internacional muy grave. Estados Unidos sigue estando al lado de México. ¿Y cómo lo ve usted a Trump en este aspecto? Si usted lograra la presidencia de México, ¿cuál sería su visión en este tablero internacional tan complejo? Yo en lo personal, esto es a título personal porque puedes tener las dos versiones, Juan Manuel, creo que no hemos caído totalmente en la ruina gracias a que existe el señor Trump. Ahorita ya estaríamos invadidos por 5 millones de centroamericanos, probablemente habría gente del ISIS, de la Mara Salvatrucha, colombianos, venezolanos, a pasto, si no fuera porque el señor Trump, en forma indirecta, cuidando su seguridad nacional, paró eso en seco. Indudablemente, también, a lo mejor ni siquiera podríamos estar subsistiendo si el señor no hubiera apalancado los acuerdos verdaderamente novatos que hizo la secretaria de Energía en los países exportadores de petróleo. Porque realmente ahí fue a hacer el ridículo y la tuvo que salvar Estados Unidos. Yo te diría que hasta este momento Trump se ha portado como un buen vecino. Finalmente son sus intereses. Y yo cuando veo a Trump, independientemente de que no tengo simpatía en su estilo personal de ser, en su manera payasa de actuar, las decisiones importantes de los Estados Unidos, yo a veces me he atrevido a decir que yo estaría haciendo lo mismo. O sea, con eso te doy una idea de la compatibilidad, del entendimiento de los resultados en la parte de abajo. Creo que a Estados Unidos le hacía falta alguien que no trajera todo el DNA, el virus de la política. Que el señor manejaba Miss Universo y que el programa fulano y que es un tipo muy ególatra y ostentoso. Pues sí, son características personales. Pero el hecho de que no haya sido alcalde de una ciudad, senador,
no haya sido gobernador de un... Yo te diría que es lo que le ha permitido a Estados Unidos estar mejor, ¿eh? Claro. No estoy hablando aquí de la forma en que han atacado el coronavirus, porque creo que tiene infiltrada gente ahí en la OMS y el señor Fauci, que han manejado muy mal el tema del coronavirus. No son referencia mundial Estados Unidos en el tema del manejo del coronavirus, pero en el manejo de la economía, de las decisiones estratégicas, de seguridad nacional, de inteligencia, yo te diría que casi repetiría la misma historia si yo estuviera ahí en la oficina Oval. O sea, no veo que haya cometido grandes desatinos en el aspecto internacional. O sea, no se ha peleado con medio mundo, ha sabido manejar. Sí, que asusta, amenaza y grita, les voy a mandar un bombardeo a Siria y ya vamos a tomar Venezuela. Pero ya sabemos que es un poco dentro de su estilo payaso, negociador, de bocón, es muy bocón. Pero también el cuate se ve un tipo que tiene cordura a la hora que escucha a sus asesores y pues no han ido a dispararle a Maduro, o sea, y tienen toda la posibilidad de lanzar un misil, o sea, digo, se supone que tienen el apoyo, sigue dándole el apoyo a Guaidó, en fin. Entonces, yo te diría que ha sido muy cuidadoso y que, aunque mucha gente defiende mucho a Joseph Biden, a mí en lo personal creo que la mejor alianza que tiene México indudablemente es con sus socios comerciales, Canadá y Estados Unidos. Y debe de cuidarse esa buena vecindad sin que te humillen, sin que te pisoteen, cuidando tu soberanía, entendiendo bien inteligentemente las cosas. Porque hoy los canadienses se llevan la plata y el oro de México, pero porque hubo un político corrupto que nos traicionó. Entonces, a cambio de él tener un dinero en Miami o en las Islas Caimán, pues resulta que el canadiense te dice, oye, pues es que a mí me dieron permiso de sacar toda la plata de aquí y todo el oro. O sea, no se me echen encima a mí. Hubo un político que me firmó esta concesión. Sí, ese político evidentemente tiene llenos sus bolsillos a costa de los mineros que están ahí alrededor, que no tienen ni para comprarse unos botas o zapatos. Porque así se negoció. O sea, ha habido políticos traidores a la patria que no han visto por los intereses. Ok, tú sabes sacar el oro, yo no lo sé sacar. Está bien, sácalo, pero nos vamos en esta forma a ganar. No siempre es ganar yo como persona, como político corrupto y tú como país. Entonces, es una vecindad que tiene que manejarse con más inteligencia, que es lo que menos ha tenido los últimos sexenios de nuestros políticos. Todo es un interés económico de corto plazo, cero estadista para ver decisiones de largo plazo y mucho menos un interés en la patria. Entonces, creo que esa sería mi respuesta, Juan Manuel, de que sí, esa alianza es obligada, son 3.200 kilómetros de frontera, un socio comercial natural, etcétera, etcétera, etcétera. Que nos quitaron la mitad del país, sí, porque hubo un traidor que se las vendió, ¿verdad? O sea, y en el tratado Magleino-Campo casi íbamos a regalar el istmo de Tehuantepec, todo, digo, ya estaba firmado. O sea, Benito Juárez le regaló todo el istmo de Tehuantepec, no lo agarraron porque sintieron que ya era demasiado los americanos. En el Senado de Estados Unidos dijeron, oye, nos estamos verdaderamente riendo de estos mexicanos, o sea, ya es por humanismo, no les quitemos el istmo de Tehuantepec, pero el Tratado Magleino-Campo ya había entregado el istmo de Tehuantepec y el sureste mexicano ya se lo había entregado a los gringos, está firmado. Entonces, hemos tenido unos traidores verdaderamente que generan estos partidos políticos antes llamados liberal y conservador, ahora llamados PRI, PAN, PRD y lo que sea. Ingeniero, ¿cómo termina? Discúlpame, Miguel, mi última pregunta, por lo menos para dejarte. ¿Cómo percibe el fin de la cuarentena? ¿No es cierto? Hay mucho que se habla de que, bueno, va a haber un reseteo mundial, va a haber un reordenamiento económico, se parece otro destino. Lo vemos al Papa Francisco también, que de alguna manera convocó a partes para crear este nuevo orden económico mundial, pero también en muchos sectores dice, esto es el paso a otra cosa. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Cómo la describiría? Bueno, mira, yo soy muy práctico en esas cosas. Acabo de subir hace 2 días un video a YouTube de un proceso que junto con un grupo
de muchachos, verdaderamente de muchachos. Trabajamos un tema de ver cuáles eran las prácticas mundiales para que Australia o Taiwán tengan la tasa de contagio que tienen, que es por mucho bajísima comparado con lo que está pasando con los países alineados a la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué descubrí, Juan Manuel? Y tiene ya 500,000 visitas esa página de YouTube, ese video de YouTube. Se llama ¿Se pueden minimizar las muertes por el coronavirus? Propuesta, Gilberto Lozano. Tiene 400,000 visitas. Ivermectina. La ivermectina es un desparasitante que tiene más de 40 años en el mercado, que se han aplicado 2,000 millones de dosis. ¿Y qué resulta? Que ese martillo para quitar los parásitos, que tiene pocos efectos colaterales, que es una medicina totalmente aprobada, es un fármaco que, aunque es un asunto dirigido a los parásitos, resulta que en las primeras etapas del coronavirus le resuelve el problema a la gente. Pero no lo quiere aceptar la Organización Mundial de la Salud, ivermectina. Y es increíble, porque yo abrí el foro en ese canal de YouTube para que hubiese un testimonios. Son miles y miles y miles de testimonios de cómo resuelve el problema del coronavirus, de tal manera que si en el gobierno, en lugar de contemporaneizar con el problema, en tanto sale una posible vacuna, actuaran con algo que está basado en los hechos y datos, y no en lo que dice la infiltración que trae la Organización Mundial de la Salud, de que parece que su objetivo es despoblacional. Use la ivermectina. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Porque las secretarías de salud de los países se resisten y no quieren ver lo que pasó en Australia, no quieren ver lo que pasó en Taiwán, no quieren ver las prácticas exitosas de los que se salieron del protocolo que marca la OMS, porque hay beneficiarios en todo esto. Pues que al rato que salga la vacuna, la venta de los ventiladores, la venta de otros fármacos, lo que tú quieras. No ha habido una persona que me diga que los primeros síntomas de coronavirus me diga que no se pudo curar con eso. Fíjate nomás, qué terrible lo que estoy diciendo. Ivermectina. Es un genérico, tiene 40 años de que esa patente ya expiró, 2,000 millones de dosis, y aunque era para clavar clavos el martillo, pues resulta que también sirve para clavar tornillos. Y entonces prácticamente yo estoy haciendo una difusión muy fuerte en México. El secretario de Salud o subsecretario no quieren escuchar esto, no les interesa. Las autoridades gubernamentales parece que les gusta jugar con el juego de que estemos todo mundo encerrado, de que nos lleven a un control más fuerte. Y con eso te digo que definitivamente, en tanto se filtra estas soluciones prácticas o la llegada de una vacuna, pues sí vamos a vivir un mundo diferente, de sana distancia, de cuidar muchos aspectos, con otras prácticas y protocolos, en donde los que más se han visto beneficiados para el controlar las protestas y el dolor de la gente son los propios gobiernos, los más beneficiados de tenernos asustados, con algo que no es mentira, porque las muertes son reales. O sea, porque, oye, que si es un complot, que lo creó China y que en un laboratorio gringo y que si lo compraron y que si lo metieron y que es una guerra de China contra Estados Unidos, está bien, ese es un análisis interesante, pero ahorita vamos a lo práctico para el ser humano. Aquí hay una solución. Está dando resultados, que nadie ha estado en contra de ella y que las autoridades federales, estatales y las mundiales de salud han querido esconder. ¿Por qué? Intereses. ¿Por qué? Pues a lo mejor quieren llevarse de encuentro 2 millones de la población o 10 millones, no sabemos. Entonces, pero sí veo definitivamente un cambio en la forma de la sociedad de actuar, pues ya la vives ahorita, y evidentemente, pues sí, en el caso del señor López Obrador, él lo dijo abiertamente. Nomás imagínate, Juan Manuel, esa frase mesiánica de decir, la pandemia nos vino como anillo al dedo. ¿Tú puedes creer que 40,000 muertes alguien pueda decir que le viene como anillo al dedo? Increíble. Es increíble. Increíble.
Yo quisiera terminar con un par de preguntas que tienen que ver con este tema que estamos hablando y además con la finalidad que tiene Frena, que al final de cuentas es la de lograr la remoción o la renuncia de López Obrador. En la historia de México sabemos que desgraciadamente, y esto es también regresando un poco a lo que ya hemos comentado, desgraciadamente los gobiernos son removidos por voluntad de Estados Unidos o sostenidos por voluntad de Estados Unidos. Eso lo tenemos muy claro. Los gobiernos del siglo XIX que han caído y el del siglo XX, los del siglo XX, incluyendo el del general Porfirio Díaz, probablemente el de Madero, el de Victoriano Huerta, han sido, y los que hubo en el periodo del maximato, cuando realmente quien ejercía el poder era Plutarco Elías Calles, todos esos gobiernos eran removidos porque así lo permitía, lo ordenaba o lo permitía el gobierno de Estados Unidos. Aquí en México los gobiernos no caen solos, es decir, cuando menos en el siglo XX nunca ha sucedido que un gobierno se ha echado porque es la voluntad del pueblo y el gobierno de Estados Unidos respeta esa voluntad. Quiero hacerle una pregunta que es de varios temas, pero se resume en esto. En el caso, por ejemplo, de cuando cayó Evo Morales en Bolivia, se dio un factor donde una elección fraudulenta, donde él quiso reimponerse nuevamente como gobernante, lo llevó a un juicio, un escándalo, donde intervino directamente la Organización de los Estados Americanos, que claramente dijeron: esta es una situación irregular y es ilegítima, y eso abrió la posibilidad de una intervención, vamos a decir, quizá política, discreta de Estados Unidos, donde propició que la oposición saliera a las calles y que el ejército, contrario a lo que esperaba Evo Morales, pues se mantuvo al margen, respaldando esta denuncia ciudadana para echarlo del poder. Yo creo, esa es una evaluación mía personal, que el ejército de Bolivia se mantuvo, no respaldó a Evo Morales, porque me imagino que eso fue lo que desde Washington les han de haber dicho a la cúpula militar, que se mantuvieran al margen. Eso es una primera pregunta, sería esa. En México podríamos ver un escenario donde la única posibilidad de remover a López Obrador tendría que ser necesariamente moviendo hilos externos a México para que esto pudiera propiciarse, es decir, tanto recurrir, eso además de una manera totalmente legítima, recurrir a la Organización de Estados Americanos y denunciar ante la Organización de Derechos Humanos de la OEA la violación que ha hecho López Obrador, pues de todas las formas que ya sabemos, y eso pudiera permitir que se generara un ambiente propicio para moverlo, para hacerle un juicio político ya en México. Pero además, otro detalle sobre esta parte ya de la salud interna: también se le podría denunciar ante el Tribunal Internacional de la Haya, que está en Holanda, por crímenes de lesa humanidad, por su negligencia en el manejo de la pandemia, pero además por este crimen totalmente que pudo haber evitado, que fue el de quitarle los medicamentos a los niños, por ejemplo, con cáncer. Estas dos opciones de mover estas posibilidades externas a México podrían impactar, podrían ayudar a este fin que está buscando Frena, que es el de remover a López Obrador. ¿Es posible que se pudiera recurrir a estas instancias internacionales para apoyar esta idea de mover a López Obrador? Con todo gusto, Miguel, es muy buena tu pregunta, tiene muchos ángulos. Mira, cuando yo he platicado con la gente de Guatemala, con la caída de Otto Pérez, la gente de Bolivia, con la caída de Evo Morales, y algunos boricuas de Puerto Rico que tumbaron al gobernador, que son los más recientes mandatarios que han caído, todos te hablan de que claramente hicieron esos procesos paralelos de tipo jurídico legal internacional. Todos lo hicieron. Nosotros también estamos viendo ese frente. Y claro, tenemos el apoyo de doctores en Derecho que van a llevar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, a la OEA, estos
estos gritos de SOS ante una persona que a la hora que suelta el chapito, pues no está pensando en los 45,000 asesinatos que llevamos, por este solapamiento de decir, pórtense bien. ¿En qué parte del mundo ha dado resultado contra el crimen organizado el pórtense bien? O sea, esos son, como decimos, son factores de knockout. Pero yo te quiero decir que todos los países nos han dicho algo muy fuerte. Lo que finalmente tumbó a la persona fue la presión social. O sea, no dejen de hacer todo lo que puedan hacer en la parte jurídica, el eco internacional, pero es cuando el pueblo está tomando las plazas lo que hace que Mubarak se caiga y que entonces a lo mejor la CIA diga, no, fíjate que qué bueno que ya se cayó Mubarak, o ya se vaya a caer, ya no lo apoyen. O sea, empieza un proceso en donde ellos, cuidando sus intereses, pues primero se preguntan, a ver, ¿y quiénes van a tomar? ¿Quiénes son los que están armando eso? A ver, ¿es el grupo de algún grupo terrorista? ¿Es algún grupo anti-yanqui? ¿Es algún grupo? O sea, ellos lo que tienen en todo caso es el derecho de veto, de que no pudieran ver aquí, no hombre, pues olvídate, es la hermandad islámica la que está metida para quitar a López. Ah, claro. Caray, ahí sí, veto, ¿verdad? Pero no es el caso. Y ellos finalmente, no, como decimos, no tragan lumbre, dicen, oye, la sociedad mexicana se está levantando, como la boliviana, como la hizo la guatemalteca en su momento, o sea, ya hay historia de eso. Entonces yo digo que sí se influencia ese derecho de veto, más que de provocación en el siglo XXI, el que, pues estas llamadas de atención que le ha dado Trump y que le va a dar a López, pues pudiera decir, oye López, ¿sabes qué? La próxima día no te defiendo, claro, ya. Digo, ya todo el pueblo está saliendo. Oye, espérame, hacen caravanas aquí en Washington, en Detroit, en Nueva York, en Washington, Miami, Dallas, Chicago, Houston, Las Vegas, San Francisco, oye, haciendo caravanas para que te vayas. Digo, yo creo que se lo va a decir. Claro. Claro que lo sabe. ¿A poco crees que Christopher Landón no sabe que la Avenida Reforma se llena de gente anti-AMLO diciendo no queremos el chavismo? Ya lo saben. Claro que lo saben. Entonces, en ese sentido, creo que hemos, en forma cuidadosa, también viendo que ese es un stakeholder, o sea, alguien que tiene intereses, que tiene que ver que estén alineados a lo que estamos buscando. No tanto como pedir permiso para nada, o pedir una influencia extranjera para nada. Nosotros mandamos 1,5 millones de cartas a Trump hace más o menos un mes, diciéndole, no le puedes llamar friend a López. Eso es una tontería, estás abusando del pueblo de México, estás abofeteando al pueblo de México. Y estamos por mandar otra carta antes de que esté el viernes para decirle, oye, no sé si lo vayas a ver el viernes o el sábado, pero cuidado, este chango está acabando con México. Y va a acabar también con tus intereses, va a acabar con todo, que es un destructor natural. Toda su vida nunca ha construido nada que no sea destruir. Esa carta se está preparando. Entonces yo te quiero comentar que sí, es un ángulo que vemos, Miguel, no lo tenemos así ausente del análisis de fuerzas, debilidades, amenazas, oportunidades. Está presente, afortunadamente los miembros del Consejo Rector tenemos un buen nivel de gentes como para pensar en esta parte geopolítica, pero, pues mira, no queremos quedarnos de brazos cruzados de dejar hacer todo lo que tengamos que hacer para que el señor firme su renuncia. Y el artículo 86 de la Constitución lo permite. Él puede decir, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento enfermo, estoy grave. Podrá inventar 50 cosas, ya nomás el Senado lo palomea, va para afuera, se nombra un presidente interino a la hora que el Congreso, la Cámara de Diputados se erige como colegio electoral, y ese presidente interino de inmediato llama a una elección. Yo me imagino las urnas de junio del 2021, así las veo, las estoy viendo ya, en donde estamos decidiendo por un candidato a presidente, no a diputados, a presidente. Pues ojalá que así sea. Y lo último, porque es muy importante, ¿cuál sería la postura o sea, usted qué cree o qué ha visto, porque sé que tiene acercamiento, de las Fuerzas Armadas sobre el movimiento de Frena, pero además sobre esta posibilidad, porque ellos al final de cuentas van a jugar un papel protagónico, aunque no lo quieran y aunque lo han evitado durante casi todo el siglo XX, es decir, tienen prácticamente 100 años
que se han retirado, bueno, menos unos 80 años que se han retirado de la vida política activa, pero ellos son una fuerza que pueden ser el fiel de la balanza para determinar si esto se logra. ¿Cuál es la postura de las Fuerzas Armadas respecto a esto? Bueno, con todo gusto, Miguel. De veras que es un ángulo muy, muy bueno también. Mira, nosotros públicamente sabemos lo que han dicho 3 generales, 2 retirados y 1 en activo. El general Aponte Polito, el general Mauricio, no me acuerdo, Ávila, y el general Gaitán Ochoa. El general Gaitán Ochoa lo dijo abiertamente en un desayuno con todos los militares, estando presente el secretario de la Defensa. El rumbo que está tomando México no nos gusta a los militares, no nos gusta, no coincide con el querer del pueblo de México. Esto no es lo que se prometió, esto es otra cosa. Lo dijo abiertamente y fue, olvídate, un parteaguas. Y por acá, 2 generales retirados, Aponte Polito y el general Mauricio Ávila, el mismo tenor. El señor López ha dicho que sueña con desaparecer al Ejército y la Marina. El señor López ha puesto de albañiles al Ejército y la Marina. El señor López ha humillado en la forma en que les ha dicho háganse un lado, no es por ahí, tremendamente. ¿Qué te podría decir? Que hay una insatisfacción. Ellos finalmente son gente leal, obediente, pero su lealtad se la deben al pueblo de México y a la soberanía nacional. Y claro que no les gusta esta infiltración de cubanos y venezolanos y que vengan a darles instrucciones ahí, gente de Venezuela. No les gusta. Lo tienen bien claro. Si hay más patriotas que ellos, no creo que lo haya. Habrá corruptones algunos, pero patriotas sí son. Entonces, yo te diría que considero una insatisfacción que me han hecho saber en formas muy sutiles, pero muy claras al mismo tiempo, de varios generales que se juntan en Tlaxcala o que se juntan en Chihuahua y dicen, oye, esto no está bien, pero pues, si el pueblo no dice nada, nosotros ¿cómo quieren que hagamos? Fíjate la frase de ellos, muy parecida a lo que mejor diría de Estados Unidos. Oye, es que si ustedes, el pueblo, no se rebelan pacíficamente, pues ¿cómo nos quieren tener de aliados? Nos han recibido siempre bien en las zonas militares, donde hemos pedido que ellos cuiden nuestra protección, que nosotros somos el generador de sus sueldos, no les paga el gobierno, les pagamos los que trabajamos, y lo tienen bien claro. Y en esos procesos nos han dicho, adelante, nosotros no vamos a dirigir los fusiles a ustedes, porque somos mexicanos también, somos hermanos y vemos lo que está sufriendo nuestras familias, de que todo se está yendo al caño, todo se está yendo al caño. Así es. Inseguridad, economía, empleo, salud, por todos lados están golpeados y ahora ya los quieren traer hasta de albañiles de los bancos de bienestar y de administradores de un aeropuerto. O sea, la verdad, allá adentro ya te podrás imaginar qué piensa un soldado, un cabo, un mayor, un teniente coronel, un general. Digo, podrán haber estado ausentes de la vida así indirecta en nacional, pero sus familias lo viven en carne propia. Claro, así es. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Juan Manuel. Les agradezco mucho este espacio. Y encantadísimo de volver a tener una entrevista como esta que fue muy profunda y muy amplia, la verdad, en sus ángulos. Al contrario, ingeniero, muchas gracias. Es un placer haberlo tenido aquí y bueno, pues gracias a ti, Juan Manuel, también, porque pues fue parte importantísima para poder conseguir esta entrevista. Te dejo para que nos hagas la despedida y desde México les agradecemos también su atención. Adelante, Juan Manuel. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. La verdad que ha sido muy valiosa esta entrevista, por lo menos conocer un poco de Frena y conocer también a usted como personalidad, ¿no es cierto? Y que creemos firmemente que, bueno, México puede estar en buenas manos. Y por lo menos conoce al enemigo, y eso es lo que nos importa más a todos los que pensamos bien, por el bien, la verdad y la belleza. Así que le agradezco mucho, ingeniero, enormemente. Miguel, de la misma manera, gracias. Muchas gracias. Muy valioso tu aporte, siempre tan completo en todo esto, y para nosotros es un honor en TLV1 haber acompañado al BIE, al Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, en esta tan interesante charla. Muchísimas gracias y nos esperamos en otra mesa de análisis internacional, aquí en TLV1 y el BIE. Gracias, gracias a todos. Gracias.